¿Has escuchado o leído El conventillo de la paloma, escrito por el dramaturgo Alberto Vacarezza? Es un texto del género sainete, es decir, una corta obra teatral de carácter costumbrista. Veamos. Vamos a repasar los géneros literarios y sus características. Uno de ellos es el narrativo, que cuenta una historia. En el lírico, los autores utilizan esa forma de escribir para expresar sentimientos. Y dramático en literatura significa acción, y son las obras de teatro. ¿Y el texto teatral para qué está pensado? Para ser actuado. El autor dramático escribe para el actor, no para el lector. La figura del lector se transforma en espectador. El texto teatral se divide en actos. A su vez, esos actos se dividen en escenas que se reconocen por la entrada y salida de los personajes. A los cambios de tema se los llama secuencia. A su vez, tiene la misma estructura que un cuento o una novela: introducción, nudo y desenlace. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. El texto dramático lo reconocemos porque está escrito en diálogo, ya que es la forma de contar la historia arriba del escenario. La gente conoce el conflicto y la historia que se presenta a través de la voz de los personajes. ¿Qué más hay en el texto teatral además de los diálogos? Las acotaciones sirven para decir exactamente qué es lo que quiere el autor que se haga, en qué momento y cómo se tienen que vestir los actores para interpretar a los personajes. Así los directores que quieren representarla tienen una idea a partir del texto que se encuentra entre paréntesis. Nunca las dicen los personajes. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. Lu, la semana que viene tenemos la muestra del taller de teatro y la obra para interpretar es El conventillo de la paloma de Vacarezza. ¿Lo conoces? Sí, era un gran autor de obras de teatro de principios del siglo XIX en la Argentina. Y El conventillo de la paloma fue su obra más famosa. En 1929 llegó a tener 1000 funciones en un famoso teatro de Buenos Aires, el Nacional. Los personajes de los sainetes hablan diferente de cómo hablamos nosotros. El sainete es como una especie de fotografía de cómo se vivía a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Buenos Aires. Allí están las cosas que formaban parte de la realidad del momento para la gente que llegaba de afuera. Y como nadie les enseñaba a hablar, lo hacían como podían. El resultado era una mezcla rara entre el español que se hablaba en Buenos Aires y el idioma natal de los inmigrantes. Es bueno que los dramaturgos de la época los hayan observado con cierto cariño y plasmado en sus obras. Abuela, Luciana me enseñó lo que significa la palabra cocoliche. Así se le decía al lenguaje que utilizaban los personajes italianos de los sainetes de principios del siglo XX. Mezclaban un poco de español y un poco de su idioma natal. Es verdad, Mati. Hoy también se mezclan algunas lenguas. Fíjate en todas las palabras que tú usas en inglés. Se llama Spanglish y provienen de la fuerte inmigración de latinoamericanos que se instalaron en Estados Unidos hace muchos años. Tienes razón, como sucede en canciones con la mitad de la letra en español y la otra mitad en inglés. Abuela, tú sabes mucho. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365 y no olvides suscribirte a nuestro canal.